se conoce como psoriasis. Tal vez estoy compartiendo o no estoy compartiendo ventana. ¿Me No, pueden Doc, avisar? se le ve el rostro. Ahí tal vez. Ya, Doc, pero Ya, todavía no muchas está gracias. completo. Ella se retiró, ya no está compartiendo. A ver, vamos a ver. Ahí se ve. No, Doc, solo se ve negro. Ahí ya Sí, está, Doc. Doc. Sí, Doc, ahí ya Ya, podemos. Ahí ya está. muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de enfermedades eritematodes-descamativas, dentro de estas la psoriasis. Objetivos de esta clase: identificar a la psoriasis como la enfermedad eritematodes-descamativa más importante, exponer su etiología, clasificación, comorbilidades y asociaciones, señalar la forma de diagnóstico y las medidas terapéuticas. Concepto. Bueno, esta es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por placas eritematodes-descamativas bien definidas. Puede afectar tanto la piel como las mucosas, además de las uñas y las articulaciones. Cuando hay afectación articular, en algunos libros van a encontrar de que esta es una complicación de la psoriasis, mientras que en otros encontrarán de que es una variante clínica de la psoriasis. Ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Aparece entre la tercera y la cuarta décadas de la vida, mucho más frecuente en mujeres que en varones, casi siempre de raza blanca y en personas que viven en zonas urbanas. Entonces, si vemos un mapa, podemos observar de que casi siempre las personas que viven en la región norte del planeta tienen una incidencia mayor de psoriasis, aunque nosotros en América del Sur no nos quedamos atrás, pero es muy poco frecuente en Japón. Entonces, las personas que especulan al respecto dicen de que es por la calidad de vida de los japoneses, la dieta que llevan, el tipo de ejercicio físico que realizan, etcétera. Etiología. La psoriasis es una enfermedad poligénica, en donde están imbricados varios antígenos de histocompatibilidad, los más frecuentes el CW6 y el DR7. Este lo comparte también con la dermatitis atópica. Dentro de los factores desencadenantes de la enfermedad tenemos traumatismos, tanto físicos como emocionales, infecciones, fármacos, factores psicológicos, factores climáticos, factores metabólicos y endocrinos. Clasificación. La psoriasis se divide en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 cuando aparece antes de la adolescencia y tipo 2 cuando aparece después de la adolescencia. Estas a su vez se van a subdividir en psoriasis vulgar y psoriasis pustulosa. La psoriasis pustulosa se divide en localizada y generalizada y cada una a su vez se subdivide en todas estas enfermedades. Nosotros el día de hoy solamente vamos a hablar de psoriasis vulgar. Les voy a hablar mínimamente de la pustulosa, pero pues nos vamos a enfocar más en la vulgar. Ya habíamos hablado de que la psoriasis vulgar se caracteriza por la presencia de placas de eritematodes-descamativas de bordes muy bien definidos, bueno, la foto no es muy precisa, pero se puede observar aquí en esta esquinita. Y la topografía es importante. La primera lesión puede aparecer en cuero cabelludo, en región periumbilical, área genital, en glúteos y en los salientes óseos, es decir, sobre las rodillas, sobre los codos y en la región sacra. Son zonas muy frecuentes de aparición. Después pueden generalizarse o universalizarse. Esta enfermedad, para diagnosticarla clínicamente, debemos hacerla mediante signos clínicos clásicos o patognomónicos, es decir, que esto es propio de la psoriasis. Esto no se observa en ninguna otra enfermedad dermatológica. Y los signos los vamos a obtener mediante el raspado metódico de las lesiones. El primer signo se llama el signo de la mancha de esperma, también le dicen el signo de la mancha de la vela. El segundo, el signo de la película desplegable de Brock. Y el tercer signo es el signo de rocío sangrante o signo de Auspitz. Ahora vamos a verlos. El signo de la mancha de esperma. Si nosotros tenemos una lesión y raspamos metódicamente, puede ser con la uña, puede ser con portaobjetos, raspamos suavemente la lesión, lo primero que hace es tornarse más blanquecina.
Y o sea, es igual a cuando se nos cae cera en una tela, la cera de la vela, se nos cae en una tela y raspamos. ¿Qué hacemos? Como que empeoramos la situación, ¿no es cierto? Y se ve más blanco. Ese es el signo de la mancha de esperma. Y esto se genera porque empieza, cuando nosotros raspamos, generamos entrada de oxígeno a la capa córnea y la capa córnea cuando se oxigena mucho se blanquea. El siguiente se llama el signo de la película desplegable de Brock. Cuando nosotros seguimos raspando, de repente ¡pac!, levantamos una lámina de piel, ¿sí? Y este se llama el signo de la película o lámina desplegable de Brock. Posterior a esto aparece el rocío sangriento, rocío sangrante o signo de Auspitz. Y es que si miramos, ya nos detenemos, no raspamos más y vamos a mirar y va a salir como unas gotas pequeñitas de sangre hasta que se forma ya, bueno, un punteado sanguinolento. Y esto se genera porque cuando nosotros desprendemos la película desplegable, se levanta toda la epidermis y deja al descubierto las papilas dérmicas. Recuerden que las papilas dérmicas son los sitios en donde nosotros tenemos vasos sanguíneos a nivel de la piel. Al dejar ya descubierta la papila dérmica y decapitada la papila dérmica, se puede observar entonces el sangrado de los vasitos sanguíneos que están a ese nivel. Tenemos otros signos que no son patognomónicos, es decir, no son propios de la psoriasis, pueden aparecer en otras enfermedades, como por ejemplo el fenómeno isomórfico de Koppner. El Koppner nosotros lo podemos traducir así. Es una lesión que va a aparecer en un sitio de un traumatismo. Por aquí la persona pues se raspó la piel y la lesión va dibujando el área del raspado. Tenemos además este otro signo que se llama el halo anémico de Voronov, en donde, bueno, pues, ¿qué es? ¿Cuál es este signo? Cuando la piel va mejorando, o sea, aquí todas estas placas de psoriasis están en mejoría, se nota un halo blanquecino que puede estar alrededor de la lesión o en la lesión, como se observa aquí. Y bueno, pues la psoriasis vulgar tiene una clasificación. La primera, la morfológica, y la siguiente, la topográfica. En la morfológica o por la forma de las lesiones, la psoriasis se divide en punctata, cuando dibuja puntos, gutata, cuando dibuja gotas, escutular, cuando parece un escudo, es decir, son lesiones mucho más grandes, y numular, cuando dibuja monedas. Ahora, cuando hacemos una clasificación topográfica, es decir, en dónde se localizan las lesiones, tenemos la psoriasis de cuero cabelludo. ¿Cuál es la característica? Las placas de eritemato descamativas van a rebasar el borde de implantación del pelo y el pelo sale por en medio de las escamas. Y es un pelo fuerte y largo, ¿sí? Esto lo va a diferenciar de algunas infecciones micóticas de cuero cabelludo. La psoriasis palmoplantar, en donde tenemos placas de eritemato descamativas en palmas y en plantas. Cuando nosotros vemos las plantas de los pies, una característica interesante es de que respeta el arco plantar, especialmente si la persona no tiene pie plano. ¿Por qué lo hace? Porque nosotros pues todo el tiempo estamos caminando, entonces es un área de intensa fricción y de intenso traumatismo. Es por eso que aquí se genera un fenómeno isomórfico de Koppner y si tenemos un buen arco plantar, acá no vamos a tener lesiones. La siguiente, la psoriasis invertida. Se llama invertida porque pues no parece psoriasis. Aparece en zonas donde no está la psoriasis descrita normalmente y se caracteriza por placas eritematosas con discreta descamación, o sea, casi no se ve la descamación, los bordes suelen ser bien definidos y ahí es en donde vamos a apreciar la escama más frecuentemente. Y está en pliegues, puede ser pliegue submamario, infraabdominal, pliegue axilar y pliegue inguinal en donde se observa con mucha frecuencia y puede confundirse con otras infecciones micóticas. La psoriasis genital, que se caracteriza por estas placas de eritemato descamativas mucho más finas que las que aparecen a nivel corporal. La mucosa oral también puede verse afectada por psoriasis, en donde vamos a observar un enantema, es decir, se ve enrojecido la mucosa, se llama eritema cuando está enrojecido el cuerpo y enantema cuando se enrojecen las mucosas, ¿ya? Entonces se ve un enantema con
unas placas blanquecinas. Aquí nosotros podemos observar una lengua. Esta lengua no es patognomónica de la psoriasis, se denomina lengua geográfica y puede aparecer en muchas enfermedades, incluyendo, por ejemplo, la dermatitis atópica, en donde vamos a observar unas placas de bordes bien definidos que pueden estar, por ejemplo, una semana acá, posteriormente van disminuyendo y aparecen en otra localización. Las personas que presentan esta entidad pues se refieren ardor de la mucosa oral. Si nosotros cogemos una gasita y tratamos de retirar estas placas blanquecinas, no lo vamos a lograr. Esto nos va a diferenciar de la candidiasis de cavidad oral. Bueno, ahora cuando ya vamos avanzando un poquito, pues en la psoriasis existe la psoriasis generalizada. Recuerden que un cuadro generalizado, sea de la enfermedad que sea a nivel de dermatología, significa de que tiene más piel enferma que sana. Entonces, pues esto es el cuadro generalizado. Y tenemos una variante universal de la psoriasis que se denomina psoriasis eritrodérmica o eritrodermia psoriática. Es igual en donde está afectado todo el tegumento cutáneo, incluyendo palmas, plantas y cuero cabelludo. Una persona que se encuentra en esta fase de psoriasis lleva ingreso hospitalario y todos los cuidados que habíamos visto anteriormente en las otras enfermedades de la clase pasada, es decir, control de la temperatura, control de electrolitos, control de infecciones, o sea, evitar las infecciones y los cuidados. Tenemos además la psoriasis ungueal, en donde vamos a apreciar el pitting ungueal. Si ven estos huequitos que se encuentran en la fotografía del lado izquierdo, esto se denomina pitting ungueal. Tenemos también el signo de la mancha de aceite, que es esta mancha blanquecina que se ve por dentro de la uña, es cuando la uña se separa del lecho, eso se denomina onicolisis. Esas son las características fundamentales de la psoriasis ungueal. Y bueno, pues fotografía. ¿Ustedes ven las imágenes o no? Sí, Sí, Doc. sí, estamos viendo, Doc. Ya. Ahorita ya no, Doc.
Doc, ahí ya podemos ver, pero no le escuchamos. Está apagado su micrófono. Listo. Ahora sí ya les pongo nuevamente esto. Ya. Perdón, entonces aquí se observa la subluxación de las articulaciones y uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de esta artropatía es la artritis reumatoidea. Este cuadro se va a caracterizar además porque si hacemos un examen o sea, para ver si la persona tiene artritis reumatoidea, va a ser negativa. Esta enfermedad entra dentro de las artropatías seronegativas. El factor reumatoideo es negativo. Puede afectar a varias articulaciones, a una sola articulación, puede afectar a varias articulaciones de forma asimétrica o de forma simétrica. Y pueden ser tanto articulaciones grandes como articulaciones pequeñas. Les puse aquí una fotito y bueno, voy a hablar, a pesar de que no entra dentro de la psoriasis vulgar, pero voy a hablar un poquito de la psoriasis pustulosa. Esta psoriasis se caracteriza por la presencia de pústulas, pero estas pústulas son asépticas, es decir, que si hacemos un cultivo no vamos a observar bacterias, no hay crecimiento bacteriano. Lo que vamos a observar es una gran cantidad de neutrófilos y esta puede ser localizada, que casi siempre es en palmas y en plantas, o generalizada como la fotografía de atrás, en donde pues el nombre que adquiere esta enfermedad es la psoriasis de von Sumbusch. Aquí vemos una psoriasis pustulosa palmoplantar. Histológicamente, pues lo que más nos interesa es de que existe una hiperkeratosis, ¿no? Si vieron de que la piel estaba más gruesa, entonces hay una hiperkeratosis. Tenemos una ortokeratosis también, parakeratosis y un elongamiento de las papilas dérmicas que tienen o presentan el signo de basto de baraja. Ese es el nombre que adquieren aquí, o sea, se ven mucho más largas. Es por eso que al momento de realizar el raspado metódico para obtener los signos patognomónicos es mucho más fácil. Bueno, la psoriasis no es una enfermedad dermatológica que venga solita. En muchas ocasiones está asociado a comorbilidades. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden venir junto con la psoriasis? Y de no controlarse, el cuadro dermatológico tampoco va a mejorar. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares como hipertensión o infarto agudo de miocardio, los trastornos metabólicos, dentro de esos la obesidad. Además, los estilos de vida se consideran en este caso súper importante. El hábito de fumar hace que los pacientes no respondan bien a tratamientos, no solo en la psoriasis, sino también en el acné. Las bebidas alcohólicas, o sea, una intoxicación alcohólica aguda puede llevar a un paciente con una psoriasis leve hacia una psoriasis eritrodérmica. Una intoxicación alcohólica aguda es, por ejemplo, cuando alguien toma hasta emborracharse. Los trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la ansiedad y depresión, además del trastorno bipolar. Se dice que los pacientes con psoriasis tienden mucho a la depresión por su imagen, ¿no es cierto? Se miran el cuerpo todo dañado, por decirlo así, todo afectado, eso les deprime y la depresión empeora la psoriasis. Las infecciones. La psoriasis gutata, no sé si recuerdan, es la que tenía forma de gotas, puede asociarse en niños, o sea, en pequeños, antes de la adolescencia, con infecciones respiratorias altas generadas por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y también el VIH puede asociarse con una aparición abrupta de psoriasis o una, digamos, una psoriasis rebelde a tratamiento. Psoriasis y malignidades, bueno, pues los linfomas, especialmente la enfermedad de Hodgkin y variantes del linfoma cutáneo de células T, también pueden asociarse a la psoriasis. De hecho, puede ser hasta un diagnóstico diferencial porque en dermatología nosotros tenemos dos grandes simuladoras. La primera es la sífilis, ¿no? Ya cuando nos toque ver sífilis van a ver cómo se parece a todo la sífilis secundaria.
La siguiente gran simuladora es el linfoma cutáneo de células T, porque tiene como 20 variantes clínicas. Y ahora estamos viendo que pues la infección por COVID y las manifestaciones cutáneas de COVID sería la siguiente tercera simuladora. También puede tener asociaciones. Entonces aquí puede pues asociarse a la enfermedad de Crohn, a la fibromialgia, a la dermatitis atópica, al vitiligo, a la esclerosis múltiple y a los trastornos de tiroides. Es decir que todas estas enfermedades deberíamos nosotros descartarlas en nuestros pacientes, tanto los de las asociaciones como los de las comorbilidades, para tener una mejor evolución de nuestro paciente. Bueno, aquí también hay fármacos que pueden exacerbar la psoriasis y es importante saberlos, o sea, conocerlos y explicarle esto al paciente porque eventualmente puede tener varias enfermedades, así que debe tener un buen manejo de esas para que también nuestra psoriasis mejore. Entonces, los AINES en general, los analgésicos no esteroideos, los beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, las sales de litio, los interferones, las tetraciclinas, los antimaláricos y algunos medicamentos de las estatinas, aunque no está totalmente confirmado. Bueno, el diagnóstico de la psoriasis se realiza gracias a su cuadro clínico, en donde nos vamos a fijar en el tipo de lesiones que va a tener nuestro paciente, en la topografía del cuadro, en el tiempo de evolución y después la biopsia de piel. Recuerden que en el cuadro clínico es fundamental la exploración de los signos patognomónicos de la psoriasis. La biopsia de piel, pues vamos a retirar un losange, es decir, una tajada de melón que va a llegar hasta el tejido celular subcutáneo. Esa muestra la vamos a colocar en fórmula al 10%, se envía al laboratorio de patología y se hace pues una sutura simple en la herida. Recuerden que para biopsiar piel hay que llevarse hasta tejido celular subcutáneo, si no la muestra es insuficiente. Y aquí vamos a tomar una muestra representativa, es decir, una buena placa eritematodeescamativa. Las placas deben biopsiarse de forma, vamos a imaginarnos un pastel y tal cual como la mamá corta el pastel haciendo cuñitas, ¿sí? Del centro para afuera. De esa forma tenemos que biopsiar. Entonces se hace un borde del corte en el centro de la placa y de ahí debemos tomar piel sana por fuera y hacer como una tajadita de melón. La psoriasis se clasifica de acuerdo a un score. Este score se llama PASI, en donde nos vamos a fijar en el engrosamiento, enrojecimiento, la calidad de la escama y de acuerdo a esto se le da un puntaje y este puntaje nos va a decir si nuestro paciente requiere o no tratamiento sistémico. Hay tratamientos tópicos y sistémicos para la psoriasis. Entenderán que los tratamientos sistémicos pues son medicamentos o están constituidos por medicamentos bastante fuertes con algunos efectos adversos. Entonces aquí tenemos formas en las que se explora el PASI, ¿no? Miren, por ejemplo, el enrojecimiento, cómo se ve, el engrosamiento de la escama, ¿sí? El tamaño de la escama. Dermatología en la parte, a pesar de ser subjetiva, o sea, porque para mí, por ejemplo, esto puede ser muy severo, pero para otra persona este es el muy severo, o sea, tiene su parte subjetiva, ¿no? O esto es un eritema xantomatoso para mí y para otra persona puede ser un eritema violáceo. No obstante, en eso trata de ser objetiva y por eso genera este tipo de scores. Tenemos otro en donde no va a calificar tanto la enfermedad como tal, sino el efecto emocional que la enfermedad tiene en nuestro paciente. Muchas de las veces vemos lesiones pequeñas, pero si afectan demasiado a nuestro paciente en la parte emocional, pues entonces debe ser una persona que requiera tratamiento sistémico, aunque corriéramos el PASI y el PASI nos muestra de que no es necesario, porque esta enfermedad realmente carcomita la calidad de vida y las relaciones sociales de las personas, a veces las relaciones de pareja. Dentro de los diagnósticos diferenciales, entonces, vamos a diferenciarla en primer lugar con todo lo que nos dé placas. La tiña corporis es una variante de infección micótica generada por dermatofitos que la vamos a ver posteriormente.
El líquen simple crónico, que ya ustedes lo vieron en la clase, en el cuadro clínico, les sugiero por favor revisar nuevamente, es una placa hiperqueratósica, hiperpigmentada con aumento del cuadrillaje. El eczema numular, que también ya lo habíamos visto, pues es una placa de aspecto de moneda, eritematodo-descamativa, de bordes mal definidos, intensamente pruriginosa y más asociada a personas que tienen alergias. Y la micosis fungoide, que aunque su nombre suena a infección por hongos, pero no es así, es una variante del linfoma cutáneo de células T. Se llamó micosis fungoide porque cuando los tumores van creciendo se parecen muchísimo a los hongos que vemos en el césped, que crecen esos cafecitos, y por eso pues adquirió ese nombre. De la psoriasis gutata, pues esta la tenemos que diferenciar con la pitiliasis rosada de Gieber, que se caracteriza por una placa heraldo y varias placas pequeñas que tienen un collarete descamativo con escama cuticular y es discretamente xantomatosa. Con la sífilis secundaria y en su variante de roseola sifilítica, con la pitiriasis liquenoide crónica, que es una dermatosis inflamatoria crónica e idiopática que puede afectar a personas desde la segunda a tercera década de la vida, y al líquen plano, que es una dermatosis inflamatoria también caracterizada por pápulas o placas purpúricas, pruriginosas y planas. De la psoriasis pustulosa palmoplantar, pues la tenemos que diferenciar con un eczema sobreinfectado. A ver, eczema, como habíamos hablado en clases anteriores, era una dermatitis, pero en una fase aguda, ¿verdad? Y sobreinfectado cuando tiene una infección, en este caso bacteriana. Las enfermedades cutáneas pueden mostrarse primarias, es decir, una dermatitis de contacto irritativa, pero también estas pueden infectarse secundariamente y ahí denominamos así dermatitis de contacto irritativa eczematizada, ¿sí? Perdón, impetiginizada. Si es que es al revés, es un hongo, pero la piel está demasiado irritada porque el paciente se puso limón, gasolina, formol y todo lo que encontró por el camino, la piel se irrita. Entonces ahí se denominaría, por ejemplo, este cuadro una tiña pedis eczematizada, es decir, está irritada. Bueno, los eczemas disidróticos, que ya también lo vieron en la clase de los casos clínicos, y nuevamente la sífilis secundaria. De la psoriasis invertida, pues la diferenciamos con una dermatitis seborreica, el intertrigo candidiásico, el intertrigo bacteriano, la dermatofitosis como tal o tiña cruris y el eritrasma. Esto pues va a ser la próxima clase que también la voy a dar yo, entonces no voy a alargar ahí. Complementarios que debemos enviar a nuestros pacientes. Lo básico, biometría, plaquetas, glucosa en suero, creatinina y urea. Esto, recuerden que todos estos exámenes van enfocados a buscar las comorbilidades, pero además a ver qué cuáles son los que salen anormales para ver qué medicamentos nosotros no utilizaríamos en nuestro paciente. Pruebas de función hepática y lipidograma, BDRL, VIH, anticuerpos anti-hepatitis B, antígenos de superficie para hepatitis B, tuberculosis, cituria, exudado nasal, faringeo y vaginal, rayos X de tórax, porque tenemos que ver si el paciente tiene o no tuberculosis, de lo contrario no podríamos mandar los medicamentos inmunosupresores que vamos a usar, ultrasonido abdominal, fondo de ojo, test de embarazo, tomografía de pulmón, en el caso de ya estar en tratamiento con metotrexate. En Estados Unidos, por ejemplo, hacen biopsia de hígado hepático anual. Luego de que recibimos los complementarios, tratamos todos los focos sépticos detectados y las comorbilidades, si es que son tratables, pues las enviamos a nuestro paciente donde el especialista que requiera y ya podemos definir si nuestro paciente es tributario de tratamiento sistémico. Si no es tributario porque el PASI nos salió bajito y porque además no tiene gran afectación de la piel y emocionalmente está bien, entonces utilizaríamos solo tratamiento tópico. Siempre vamos a utilizar corticosteroides, los cuales los vamos a mezclar con los derivados de la vitamina D. Se pueden usar alquitranes, ácido salicílico, y pues aquí no es realmente un tratamiento tópico, por eso está en mayúsculas, pero también podríamos optar por fototerapia con rayos ultravioleta A y heliotalasoterapia. La heliotalasoterapia es
enviarle al paciente a la playa. O sea, es mar, sol. Eso es heliotalasoterapia. Si nuestro paciente sí es tributario de tratamiento sistémico, lo que hacemos es combinar el tratamiento tópico con estos medicamentos, metotrexato o ciclosporina, o acitretin o micofenolato de mofetilo, o azatioprina, que es del Imuran, o terapias combinadas. Entonces, aquí están características de los tratamientos tópicos en eficacia, en cuáles inducen la remisión y cuáles se pueden utilizar para tratamiento de mantenimiento y la aceptación de nuestro paciente. Estos ya se han dejado de utilizar, tanto la brea de olla como el ditranol, porque no son muy buenos para mantenimiento, suelen irritar, pigmentan la piel, pigmentan la ropa, el paciente pues no quiere ponerse. Pero sí se utilizan con muchísima frecuencia y buenos resultados los corticosteroides junto con los análogos de la vitamina D. Estos pues tienen muy buena eficacia, aumentan las remisiones y son muy adecuados para tratamiento en combinación, para tratamiento de mantenimiento hasta por 54 semanas. Después de esto tenemos que suspender el uso de corticoides, además de que está bien aceptado por nuestro paciente. Y pues aquí les puse una fotito, esto es una medida que pues me gustaría mucho que la hablemos la próxima clase, o sea, dentro de lo que voy a evaluar, voy a preguntar qué es esto. ¿Sí? Vamos a memorizarnos esta imagen. Es la última falange con crema y vamos a ver de qué se trata. Pero bueno, voy a adelantar solo un poquito, y es que cuando ustedes ven un tubo de crema medicamentosa, ustedes habrán, no sé, una terbinafina, hablan una betametasona, el que ustedes quieran, van a fijarse que el orificio de salida por donde va a ir el medicamento tiene la misma medida siempre. Y la medida es de 0.5 centímetros. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar para poder aplicar nuestro medicamento y poder dosificar especialmente los corticoides. Entonces, hasta ahí les voy a decir, y de ahí la persona que vaya a examinarse la próxima clase, pues nos dirá lo demás. Bueno, ahora los tratamientos sistémicos. Dentro del, o sea, tenemos algunos, ¿no es cierto? La ciclosporina, por ejemplo, aquí está descrita la posología, pero miren los efectos adversos, nefrotoxicidad e hipertensión. El metotrexato, hepatotoxicidad, trastornos hematológicos, fibrosis pulmonar, teratogenia. La citretina, pues aquí tenemos la alteración de los niveles de transaminasas, colesterol, además de ser teratogénica. Y acá tenemos las terapias biológicas. Por todos estos efectos adversos es que antes de enviar la medicación debemos hacer exámenes a nuestros pacientes para ver si realmente son aptos para poder tomarlos. Las terapias biológicas son el último grito de la moda en el tratamiento de la psoriasis. Son medicamentos que llevan utilizándose algún tiempo, pero por su costo no está muy popularizado, ¿no? Sí tienen excelentes resultados, especialmente en la psoriasis recalcitrantes, en las eritrodérmicas, pero ya les digo, aquí en el Eugenio Espejo tuvimos un tiempito, nosotros referíamos a nuestros pacientes que estaban muy malitos hasta que se acabó el presupuesto y los pacientes pues se quedaron sin su medicación. Los costos por ampolla van desde 150 hasta $500 la ampolla, y a veces necesitan ponerse 3 ampollas semanales. Entonces no hay bolsillo ni seguro médico público o privado que pueda al momento solventar un tratamiento de estos. Pero sí, les digo, en realidad tiene muy buenos resultados. Bueno, entonces ahora las modalidades terapéuticas. Nosotros podemos usar monoterapia, podríamos usar monoterapia, pero los resultados no van a ser muy buenos, especialmente si utilizamos como monoterapia solo corticoides y tópicos, no lo haríamos bien. Una cosa importante es que no debemos jamás en la psoriasis utilizar corticoides sistémicos. O sea, por ejemplo, al paciente inyectarle triamcinolona todos los meses. Si bien es cierto, vamos a obtener una remisión de las lesiones, pero al momento en que el paciente no se coloque una inyección, vamos a tener una eritrodermia psoriática con problemas, o sea, posiblemente hasta con problemas de vida, ¿no? O sea, el paciente podría hasta fallecer. Segundo, le vamos a generar un Cushing y todos los efectos adversos de los corticoides. Y la psoriasis es una enfermedad crónica, no tiene curación.
tiene mejoría y estabilización. Entonces, lo que debemos hacer es mantener a nuestro paciente lo mejor posible, de ser posible sin lesiones, pero no utilizando medicamentos antiéticos. En este caso, para esta enfermedad es un medicamento antiético. Entonces, la combinación es lo que casi siempre hacemos. Combinamos tratamientos tópicos, por ejemplo, el calcipotriol, que es un inhibidor, un análogo de la vitamina D, más un corticoide, en este caso casi siempre es la betametasona, vienen así ya hechas las cremas. Podemos esto combinarlo con PUVA, o sea, el tratamiento de soraleno más rayos ultravioleta A, y también podría ser hasta con medicación oral. Entonces puede ser en combinación, puede ser rotacional, es decir, unos meses PUVA, otros meses metotrexato, otros meses nuevamente fototerapia, pero con rayos ultravioleta B y así. Puede ser secuencial, puede ser intermitente y puede ser una terapia continuada. Tener mucho cuidado con las terapias continuadas, ¿no? Eventualmente en algún momento debemos tratar de suspender la medicación cuando ya nuestro paciente se encuentre estable. Y tenerlo con tratamiento de mantenimiento, que ahí podría ser solo análogos de la vitamina D, fototerapia suave, etc. Los efectos adversos del tratamiento sistémico para la psoriasis. Entonces, recordar que los retinoides pueden elevar los lípidos en sangre o agravar esta dislipidemia. La ciclosporina puede desencadenar o agravar hipertensión, alterar los lípidos, también aumenta el riesgo cardiovascular. El metotrexate, que es el medicamento que más se utiliza, pues hay que tener mucho cuidado con diabéticos, problemas ya con insuficiencia hepática, alcohólicos y personas con enfermedades gastrointestinales, porque sí causa cirrosis del metotrexato. Listo. Entonces terminamos. Sí, tal vez me están viendo, sí. La próxima clase también la voy a dar yo, entonces recuerden estudiar, por favor, vamos a estudiar psoriasis, vamos a estudiar el caso clínico que me mandaron los compañeros hace 2 días, fue hace 2 días, pero ya me pareció muy poco tiempo para mandarles, por eso lo reservé para ahora, y vamos a ir trabajando ya en las tareas que se habían dejado, porque lo que va de tarea también entra a este examen. Listo, chicos, muchas gracias por la paciencia. Si es que no me vuelve a pasar esto del internet que se va o lo que sea, les voy a proponer cambiar de horario de clases porque no quiero, o sea, que vuelva a pasar, ¿no? Me gustaría tener una clase fluida y que ni ustedes ni yo pasemos del mal rato. Y ahí nos tocaría ver en la noche, tal vez el lunes en la noche para mí estaría bien, pero bueno, ustedes conversen. Yo no podría ni martes ni miércoles en la noche porque estoy en otro lugar, no tengo la posibilidad de dar clases ahí, pero los otros días podría. Así que bueno, veamos, ojalá la próxima clase no tengamos problema. Si es que se mantiene bien, perfecto, nos quedamos en el mismo horario y si no, vayamos pensando. Muchísimas gracias, que tengan una linda tarde, un buen fin de semana. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, de la clase? O sea, yo sí, doctora, buenas tardes. Aunque es de lo que tomó las lecciones, eso de si nos puede ayudar el tratamiento de lo que es el eczema deshidrático, por favor. ¿Y cuántas veces al día? A ver, en el eczema deshidrótico ustedes que tienen que utilizar corticoides de mediana potencia o alta potencia, porque al nosotros tener capa lúcida en palmas y plantas, que en este caso es en palmas donde más se observa, no van a ingresar o penetrar adecuadamente corticoides demasiado suaves. Si vamos a tratar niños, entonces ahí podríamos utilizar de mediana potencia, como por ejemplo el Desonide. ¿Ya? Desonide viene en una sola presentación, se aplica 2 veces al día, pueden aplicarla por 7 días hasta 10 días. Si vamos a utilizar uno de alta potencia, o ese va a ser el ejemplo que vamos a utilizar, puede ser el dipropionato de betametasona, que de hecho es el corticoide que tenemos en el Ministerio de Salud Pública y cuando estén haciendo rurales, del que probablemente al que tengan acceso ustedes. Este medicamento viene al 0.05%, viene tanto en crema como en ungüento, como vemos que es una lesión subaguda o aguda, en el caso de que tengan ampollas, entonces deberíamos indicarlo en crema 2 veces al día, así mismo por una semana.
No abusar del corticoide, ¿no? Hay que mejorar la sudoración excesiva en nuestro paciente, entonces hay que utilizar medicamentos antitranspirantes para lograrlo, trabajar en la parte emocional, porque casi siempre cuando tenemos una sudoración excesiva localizada, es decir, una hiperhidrosis localizada, el 99% de casos tiene un detonante emocional, así que también nos toca trabajar en eso. Si es que el cuadro está demasiado eczematizado, o sea, ya es como tal el eczema disidrótico con gran cantidad de exudación, vesículas, a veces logran confluir formando lesiones mucho más grandes, entonces se utilizan fomentos. Los fomentos tienen que ser fomentos carminativos, es decir, calmantes de la piel, puede ser solución salina fisiológica al 0.9%, media hora cada 2 horas hasta la hora de dormir, 2-3 días. Se seca el cuadro y ahí sí podemos indicar la crema. Esa hubiera sido la respuesta, realmente. Ay, no, gracias. Hola. Ya, de nada. Los chicos que tengan malas calificaciones en esta evaluación, eventualmente, o sea, si es que nos queda tiempo para la última clase, podría yo dar la posibilidad de mejora de la nota, pero por tiempo, pues no podrá ser a todo el curso, ¿no es cierto? Entonces, prepararía unas 4 preguntas, pero sería de la materia de todo el año, o sea, de todo el semestre, para que puedan recuperar. Entiendo que la señorita Coque, pues le cogí con, digamos que en mal parada, por decirlo así, no es, ya, podría tener la posibilidad de recuperar después. Pero ya para la próxima clase sabemos que debemos tener lista la cámara, hagan una pruebita antes y las respuestas, yo les hago preguntas tácitas, las respuestas deben ser concretas. Eso es todo. Ya, chicos. Una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Doc.